Noticentro 1, CMI. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó las primeras decisiones sobre el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Llamó a declarar al presidente Gustavo Petro en la investigación que les hace a los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle. También ordenó una inspección a la Casa de Nariño. En medio de la investigación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle por el caso de corrupción de la Unidad de Riesgo, el magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decretó varias pruebas. Se ordenó una inspección judicial a las oficinas de Presidencia y a la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y a la reforma pensional. Recordemos que la versión de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad de Riesgo, es que supuestamente se pagó para sacar adelante las reformas en el Congreso. También se determinó escuchar en declaración juramentada al presidente de la República, Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada. Noticentro 1, CMI. Por su parte, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, solicitó a la Fiscalía que la entidad sea declarada víctima en estos procesos por corrupción. A través de un video, el actual director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, respondió a preguntas enviadas por este noticiero sobre los escándalos de corrupción en la entidad durante el periodo de Olmedo López. Solicitó tener información de los contratos que investiga la Fiscalía. Una de las razones por las cuales solicitamos que se le reconozca a la unidad como víctima en los procesos que cursan en la Fiscalía es justamente para poder tener esa información. En el caso del Pastuso, en el caso de los carrotanques, se dice que el principio de oportunidad se cae porque son 17 empresas y no 3. Nosotros necesitamos que la Fiscalía nos entregue esa información para poder evitar que recursos públicos se sigan yendo a este entramado de corrupción. El funcionario cuestionó también las declaraciones presentadas por López ante las autoridades. Esas declaraciones, por supuesto, que generan titulares, que generan ampolla, pero pues el señor Olmedo López tiene que probar lo que dice, tiene que aportar pruebas, pero sobre todo, si realmente quiere cooperar con la justicia, tiene que empezar a devolver el dinero que se robó. Más allá de las discusiones sobre las personas que puedan estar o no involucradas, que deben investigarse, este señor debería empezar por devolver la plata. El mismo Olmedo López ha dicho que el señor presidente no sabía. Entonces, aquí, como siempre, hay contradicciones y hay una persona buscando un principio de oportunidad. La Unidad de Gestión de Riesgo también adelanta la revisión de los contratos firmados por Olmedo López y Sneider Pinilla, buscando posibles irregularidades. Tras la filtración a la prensa de la declaración del exdirector de la Unidad de Riesgo, Olmedo López, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cambió al magistrado del proceso y pidió investigar la filtración. Esta mañana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tuvo una reunión extraordinaria tras las filtraciones a la prensa de la declaración de Olmedo López en medio de las investigaciones por corrupción en la Unidad de Riesgo. La declaración de Olmedo fue el 25 de junio ante el magistrado Héctor Alarcón, que investigaba preliminarmente al congresista Guadid Mansur. La decisión que tomó la sala hoy es que ese caso se quede en manos del presidente de la sala, Misael Rodríguez. Él también estará a cargo de las indagaciones preliminares a los otros 6 congresistas salpicados. La sala rechazó las filtraciones, dijo que respeta la libertad de prensa, pero advirtió que ese tipo de hechos pueden afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación. El abogado Francisco Bernate, defensa de uno de los implicados en el escándalo, habló sobre la filtración. Pues tendrán que adelantarse las investigaciones para determinar quién es el responsable de esa prueba y pues cómo fue que se filtró, pero en absoluto son pruebas perfectamente válidas. Dijo que se deben abrir nuevas líneas de investigación. Que se abran nuevas líneas investigativas a partir de esto que se ha conocido, no solo respecto de hechos de corrupción, sino de una eventual financiación del terrorismo. A través de comunicado, el abogado José Luis Moreno, defensa de Olmedo López, rechazó las filtraciones, pidió garantizar la seguridad de su cliente y dijo que la filtración aumentaría exponencialmente el riesgo de cualquier persona cercana al proceso. La Sala de Instrucción de la Corte advirtió que las investigaciones previas a los congresistas Iván Name y Andrés Calle continuarán en el despacho del magistrado Francisco Farfán. El presidente Gustavo Petro se refirió a la declaración entregada por Olmedo López a la Fiscalía en medio del escándalo de corrupción en la Unidad de Riesgo. Dijo que es una falsedad. El jefe de Estado catalogó la declaración de Olmedo López como falsa y negó que se estén direccionando contratos a la guerrilla del ELN.
Las negociaciones de paz con el ELN solo han logrado un primer punto de compromiso político. Cualquier financiación con el ELN, tal como sucedió con las FARC, se daría en la fase final con la desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de la contratación pública. El presidente reiteró que el proceso de paz con el ELN es acompañado por comunidad internacional, la Iglesia Católica y la oposición, y no es necesaria las transacciones corruptas. La paz no se hace con contratos oscuros, la paz se hace reduciendo la pobreza como lo estamos haciendo y bajándose de los niveles terribles en la que la dejó el pasado gobierno. Para el presidente, Olmedo López busca beneficios jurídicos sin devolver el dinero a sus víctimas, que para el presidente es la unidad de riesgo. Las palabras del acusado serán creíbles si entrega hasta el último peso de lo robado. Lo demás es una estrategia para salir de la cárcel y repartirse el botín. El presidente agrega que la filtración de la declaración de Olmedo ante la Fiscalía es una maniobra manipuladora para perjudicarlo. Noticentro 1, CMI. Y por primera vez el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que si tuviera alguna enfermedad de gravedad, abandonaría la carrera presidencial. Esto en medio de las constantes peticiones al mandatario para que abandone la candidatura presidencial porque no sería apto para continuar gobernando el país. El precandidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en una entrevista que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para los comicios de noviembre si un médico le diagnosticara una enfermedad de gravedad. If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. But I made a serious mistake in the whole debate. And look, when I originally ran, you may remember it, I said I was going to be a transitional candidate. And I thought that I'd be able to move from this, just pass it on to someone else. But I didn't anticipate things. El actual mandatario agregó que francamente cree que lo único que aporta la edad es un poco de sabiduría y que ha demostrado cómo hacer las cosas por el país a pesar de que le dicen que no puede, y reiteró que tiene más por hacer. Esta declaración llega luego de que acusaran de que Biden tendría Parkinson tras 8 visitas de un neurólogo especialista en esta enfermedad a la Casa Blanca, acusación que fue negada por el médico. Es la primera vez que Biden deja la puerta abierta a la posibilidad de renunciar a su candidatura presidencial ante la creciente presión que ha enfrentado dentro del partido para que lo haga, a la que había respondido hasta ahora desafiante. Noticentro 1, CMI. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, les restó credibilidad a las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López. De acuerdo con el ministro del Interior, lo que relató Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia de una supuesta compra del proceso de paz con el ELN no tiene credibilidad. Francamente no creo en esa versión, pero pues obviamente las autoridades tienen que investigar todos esos testimonios. Me parece un poco el tema de vincular la unidad al tema del proceso con el ELN, conociendo quiénes están sentados en la mesa, pues obviamente parece bastante extraña ese giro, digamos, del tema. Dijo el ministro que la agenda legislativa para presentar en esta legislatura está siendo trabajada por el gobierno nacional, que no va a haber sorpresas. Esa costumbre de que el gobierno llega, y es de todos los gobiernos, con un paquete legislativo a imponerle al Congreso sin socializar. No sé si el 20 de julio habrá algún proyecto de los prioritarios para el gobierno listo, se está trabajando al interior del gobierno. Las declaraciones las dio el ministro luego de una reunión con las centrales obreras y representantes de los trabajadores con quienes dialogó sobre el acuerdo nacional que propone el presidente Gustavo Petro. El ministro de Hacienda, entre tanto, Ricardo Bonilla, aseguró que su inocencia prevalecerá y rechazó las declaraciones de Olmedo López que lo vinculan con presuntos hechos de corrupción. El jefe de la cartera hizo una férrea defensa de su gestión y la transparencia al frente del Ministerio de Hacienda. Desmintió las declaraciones del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y reiteró que la cartera ministerial no es ejecutora ni ordenadora del gasto de las entidades del Estado. A través de su cuenta en X, el ministro Bonilla dijo: afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico sin distraerme de mis verdaderas obligaciones. El funcionario señaló que se adelanta trámites con su equipo jurídico para responder a estos señalamientos.
Noticentro 1, CMI. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, respondió a los cuestionamientos sobre la seguridad para la Asamblea del Medio Ambiente COP16 que se desarrollará en Cali. Esto tras las amenazas de las disidencias de las FARC. El ministro anunció que el viernes visitará la ciudad de Cali y agregó que la seguridad está garantizada para este evento internacional. Se desplaza toda la cúpula militar a Cali. Va a entrevistarse con las autoridades civiles en Cali, a revisar dispositivos que, como saben, también para el espacio donde se desarrolla específicamente la conferencia. Por su parte, el comité organizador de la COP16, a través de un comunicado, reveló que han cumplido con los planes de seguridad exigidos por las Naciones Unidas. El ministro de Defensa agregó que se viene trabajando estrechamente entre ejército y policía. Y para todos los interesados en la COP16 es que habrá seguridad suficiente y con todas las capacidades. Este es un compromiso del gobierno y un compromiso que el gobierno va a cumplir. El gobierno nacional también hizo un llamado a todos los países invitados a participar del evento en Cali para poner sobre la mesa el medio ambiente y el cambio climático. Y el excomisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo que crear estelas de duda sobre la mesa de diálogo de paz con el ELN genera la percepción de propósitos nauseabundos y señaló que es un saboteo a la mesa de diálogos. Estas afirmaciones carecen de cualquier tipo de veracidad. Y es un exabrupto y un despropósito pensar que la mesa de diálogo de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional va a propiciar condiciones y mecanismos de corrupción para solucionar los asuntos que son de competencia de la propia mesa. Según Rueda, creer que unos contratos nimios propiciarían acuerdos bajo la mesa con el ELN es desconocer el conflicto político y social y al propio contradictor, el ELN. En la mesa de diálogo de paz nunca hubo un tipo de intercambio de negocios entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Nunca se habló del desvío de recursos públicos para propiciar condiciones que favorecieran los compromisos del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Nunca hubo acciones de tipo encubierto que no conocieran todos los testigos internacionales y todos los garantes que hay en ese proceso de mesa de diálogo de paz. Lo que hay detrás es otro mecanismo de saboteo a la construcción de paz de este gobierno. La delegación de paz del gobierno con el ELN desmintió las acusaciones de Olmedo López sobre la presunta entrega de contratos a ese grupo guerrillero a cambio de que abandonara la práctica del secuestro. A través de este comunicado, la delegación del gobierno asegura, como lo hemos reiterado en toda circunstancia, la exigencia al ELN de suspensión de la práctica del secuestro por razones económicas que ha formulado el gobierno nacional nunca ha estado sujeta a ofrecimiento alguno de contraprestaciones o beneficios económicos. En su comunicado, los negociadores de paz del gobierno dicen que todos los temas que se negocian en la mesa están enmarcados en la legalidad y que tienen la permanente observación de la comunidad internacional, la ONU y la Iglesia Católica. Los contenidos de cada una de las sesiones de la mesa de diálogos, las comisiones de trabajo y las reuniones de las jefaturas de las delegaciones se encuentran debidamente consignadas en las actas de trabajo suscritas por ambas delegaciones y los representantes de la comunidad internacional. Noticentro 1, CMI. La Casa Blanca confirmó que el mandatario estadounidense Joe Biden dio positivo en una prueba de COVID-19 que se hizo luego de tener síntomas de gripa. El presidente canceló su agenda. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, dio positivo para COVID después de su primer evento en Las Vegas, donde se esperaba que hablara en la conferencia anual de Unidos US. The president has been at many events, as we all know, and he just tested positive for COVID. So, of course, we understand that he needs to take the precautions that have been recommended, and he did not obviously want to put anybody at risk. He said to tell my folks that we're not going to get rid of him that quickly. We're going to have a chance to hear from him in the future directly.
He's just really sorry. Por medio de un comunicado, la Casa Blanca también dijo que el mandatario presenta síntomas de las vías respiratorias superiores, que incluyen secreción nasal y tos con mucosidad. Teniendo en cuenta esto, Biden se autoaislará. Por su parte, el médico del presidente también emitió un informe en el que dijo que Biden ya recibió su primera dosis de Paxlovid, tratamiento para tratar el virus. Noticentro 1, CMI. Las autoridades en el Valle del Cauca adoptaron nuevas medidas para blindar el desarrollo de la cumbre ambiental de la COP16. Tras darse a conocer presuntas amenazas por parte de disidencias de las FARC contra la COP16, que tendrá lugar entre los próximos meses de octubre y noviembre en Santiago de Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó la veracidad de estas intimidaciones y aseguró que no está en riesgo la realización de la Cumbre Mundial de Biodiversidad en el departamento. Las personas que vengan a la COP vengan y estén seguras y tranquilas, pero no solamente es por la COP, es por la seguridad de los vallecaucanos. Entonces tiene que haber seguridad antes de la COP, durante la COP y después de la COP. Hemos tenido reuniones con Naciones Unidas al respecto, con la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica. Por su parte, a través de un comunicado, el comité organizador de la COP16 aseguró que el plan de seguridad que fue avalado por las autoridades internacionales organizadoras del evento ya comenzó su implementación en Cali y la región. Se agrava el enfrentamiento entre los dos sectores de las disidencias. A través de un video publicado en redes sociales, la facción al mando de alias Calarcá acusó a alias Iván Mordisco de querer iniciar una guerra contra quienes eran sus compañeros de causa y hoy le apuestan a la paz. Fuimos tildados por Iván Lozada como traidores. En el comunicado leído por alias Andrei, acusan a Mordisco de tener un complejo de superioridad, lo llaman egocéntrico y le recuerdan que la autoridad se gana y no se impone. Iván, le refrescamos la memoria. ¿Se acuerda cuando decía tener la razón y Timochenko se la quería ocultar, creyéndose el único dueño de la verdad? Es triste que ahora sea usted quien haya pasado a ocupar el puesto de Timo, creyéndose el auténtico y legítimo propietario de la organización. Acusan a Mordisco de querer lanzar a sus hombres a una guerra contra quienes están en la mesa de diálogo. Queremos colocar en conocimiento de ustedes lo que se está gestando para las regiones del Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Huila y Tolima, donde Iván Lozada quiere iniciar una guerra, esta vez con quienes somos sus compañeros de clase. Según el ahora llamado Estado Mayor, el desarme y la desmovilización o entrega son dos hechos inamovibles en la mesa de negociación. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría advirtieron sobre un aumento en las denuncias por violencia de género y por feminicidios este año. En la mesa de seguimiento feminicidio y violencia de género que se celebró en Barranquilla, convocada por la Procuraduría, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reveló un aumento alarmante en los indicadores de violencia contra la mujer. Entregó cifras preocupantes sobre homicidios de mujeres y feminicidios. Que las cifras efectivamente de violencia contra la mujer en el país han venido creciendo de una manera alarmante. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, la Fiscalía General de la Nación, en ese último año que tiene corte a mayo de 2024, recibió 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar a nivel país. Estas cifras, dijo la fiscal, hablan de un fenómeno que tiene un gran impacto en la geografía nacional y de recientes casos de feminicidios en Meta, Antioquia, Boyacá y Córdoba. Entre el 4 de julio de este año, del 2024, y el día de ayer, el 16 de julio, se presentaron 5 graves feminicidios. Estamos mirando dos clases de violencia. Una violencia realmente de género contra la mujer, que está terminando en muchos casos en femicidios o feminicidios, como lo llaman también, pero estamos encontrando otra violencia de homicidios contra la mujer, más bien relacionados con temas de bandas criminales, con liderazgos y con actuaciones en grupos criminales o grupos ilegales, si lo puedo decir de esa manera. La Defensoría del Pueblo identificó en un estudio el tipo de agresores y el bienestar familiar, las menores víctimas de feminicidio. Desde la Defensoría identificamos que los principales victimarios son las parejas y exparejas, con un porcentaje aproximado del 85% de los registros. En lo que va de 2024 se han registrado 30 feminicidios y 20 tentativas.
un cambio en la tendencia que requiere ese tipo de diálogos, pero que sobre todo requiere un análisis conjunto sobre cómo también esto geográficamente tiene un alcance. Sobre el caso de menores de edad, víctimas de feminicidios este año, La Guajira y Valle del Cauca registran el mayor número con 4 casos cada uno. Noticentro 1, CMI. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio un plazo de 3 meses a la Procuraduría para que adelante el concurso de cargos de carrera en la entidad. Con ponencia de la magistrada Ana Margot Chamorro, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que la Procuraduría está incumpliendo con la ley al no convocar el concurso de méritos para proveer los cargos de carrera en la entidad. Por eso le dio plazo hasta octubre a la Procuraduría de Margarita Cabello para que convoque el concurso de méritos y así proveer los cargos de carrera. El tribunal estudió una demanda de acción de cumplimiento que señala que la Procuraduría cuenta con 4.300 cargos, además de los que se deben entregar por concurso, que según la demanda son 2.776, que están provisionalmente ocupados por funcionarios elegidos a dedo. La demanda dice que la Procuraduría alega falta de recursos para hacer el concurso, pero advierte que el Ministerio de Hacienda entregó recursos por 20.000 millones para que se adelantara el concurso en la vigencia 2024. Rechazo a un tribunal de cierre y al fast track que quiere el gobierno nacional expresaron los encargados del acuerdo de paz suscrito con las FARC, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. El rechazo a un tribunal de cierre que incluya a todos los actores armados, tal como lo propuso ante el Consejo de Seguridad el jueves pasado el presidente Gustavo Petro, y a una vía rápida para tramitar proyectos de ley, lo expresaron el ex jefe negociador, hoy senador Humberto de la Calle, y el excomisionado de paz, que hicieron precisamente el acuerdo con la guerrilla de las FARC en 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos. No compartimos la idea equivocada del presidente de promover un nuevo tribunal de cierre después de los enormes esfuerzos que hicieron los tribunales de justicia y paz y que ahora está haciendo la JEP. Agregan los exnegociadores que lo que debe hacerse es fortalecer la JEP. No es solamente un asunto de costos. La idea de un tribunal de cierre que conduzca a un perdón social, de facto a una amnistía general encubierta, echaría al traste con todos los esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP. Y dicen que no es necesario un fast track, una vía rápida en el Congreso para tramitar proyectos de ley. Recordemos que el fast track surgió como una garantía en un momento crítico como fue el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las FARC, que requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas. Esa urgencia no subsiste hoy. Resaltan los dos exnegociadores el compromiso del gobierno Petro por implementar los acuerdos de paz con énfasis regional y territorial de las zonas más apartadas y necesitadas del país. Organizaciones médicas y el Ministerio de Salud se reunirán para definir una nueva propuesta de reforma a la salud que se presentará al Congreso. Hoy 21 organizaciones médicas le presentaron al gobierno y a algunos congresistas una propuesta de reforma a la salud y las complicaciones actuales del sistema. Sobre lo que puede ser, lo que debe ser el desarrollo de la ley estatutaria de salud a través de una ley ordinaria. Pero también queremos hacer un llamado a la situación actual del sector, a la situación actual de la salud de los colombianos. En este momento hay una crisis sin precedentes. El gobierno nacional invitó a las organizaciones y a los congresistas a una mesa de trabajo la próxima semana para construir una propuesta única y concertada de reforma. Convocar a todos los actores de la sociedad, de todos los partidos, de todas las orientaciones políticas e ideológicas, a que en el marco de este relanzamiento de la construcción de un acuerdo nacional podamos darle trámite a un instrumento de política pública que sea la mejor reforma posible. Por su parte, la Federación Médica Colombiana se declaró en desacuerdo con la propuesta del resto de organizaciones. Persiste en la intermediación financiera y la gobernanza burocrática, desconociendo la obligación del Estado. Contraviene la esencia misma del derecho al tener las exclusiones de servicios y tecnologías como parte de la regla. La reforma a la salud se presentará en las próximas semanas ante el Congreso. El partido Alianza Verde ratificó hoy al congresista Jaime Raúl Salamanca como candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes. Sin embargo, Catherine Miranda, otra de las aspirantes al cargo, asegura que no retira su candidatura. El Partido Verde se reunió hoy para definir su candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes, definiendo a Jaime Raúl Salamanca como su único aspirante oficial.
por mayorías, pues el candidato que se va a postular y que quedó en acta, que daremos a conocer a la opinión pública, será Jaime Raúl Salamanca. Sin embargo, Catherine Miranda dice que no desiste de su aspiración pese a la decisión del partido. Que cuando hay un interés que varios, digamos, quieren acceder a él, que es la presidencia y la nominación, pues se genera una competencia. Y eso es lo que ha habido acá, una competencia por tener las mayorías que hoy se definió. Las mayorías están acompañando al compañero Jaime Raúl Salamanca. Así las cosas, las dos candidaturas se debatirán la próxima legislatura para definir la presidencia de la Cámara. Noticentro 1, CMI. Y una nueva encuesta arrojó que casi 2/3 de los votantes demócratas quieren que Joe Biden decline a su aspiración presidencial. La nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos APNORC de la Universidad de Chicago, realizada mientras el mandatario Joe Biden trabaja para salvar su candidatura 2 semanas después del fracaso del debate, concluyó que casi 2/3 de los demócratas dicen que el presidente debería retirarse de la carrera presidencial y dejar que su partido nomine a un candidato diferente. Según el sondeo, solo 3 de cada 10 demócratas están confiados de que tiene la capacidad mental para servir eficazmente como presidente y 7 de cada 10 estadounidenses creen que Biden debería retirarse. A pesar de todo este desencanto que enfrenta Biden, el presidente insiste en que no es demasiado tarde para cambiar las cosas. Además, agrega que los presidentes anteriores han podido recuperar el terreno en esta etapa de la campaña. La encuesta se llevó a cabo entre el 11 y el 15 de julio de este año a 1.253 adultos, utilizando una muestra extraída del panel AmericSpeak basado en posibilidades del NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de los Estados Unidos. El margen de error del muestreo para todos los encuestados es más o menos de 3,8 puntos porcentuales. Noticentro 1, CMI. Y Marta Alfonso, congresista ponente de la reforma pensional, asegura que no hubo irregularidades en el trámite del proyecto y le pide a la Corte Constitucional que avale la ley. Cambio Radical y el Centro Democrático anunciaron demandas contra la reforma pensional tras la sanción del presidente Gustavo Petro, ante lo que la ponente del proyecto defiende la legalidad de la ley. Yo creo que hicimos las cosas bien, que el trámite legislativo se cumplió con todos sus elementos de constitucionalidad y que en esa medida pues esperamos que la Corte no vaya a tumbar la reforma. Alfonso asegura que la reforma es necesaria para atender la situación pensional del país. Es una reforma fundamental porque el sistema pensional en Colombia está colapsado, es insostenible. La reforma lo que hace es crear nuevas figuras para poderse pensionar, como la figura de pensión familiar, de pensión anticipada, el reconocimiento del trabajo de cuidado de las mujeres. La Corte Constitucional analizará las demandas que señalan que la ley sería inconstitucional. Independientemente de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, las relaciones bilaterales seguirán siendo sólidas, dijo hoy el nuevo embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Daniel García Peña, quien asumió funciones. Ante el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, y el jefe de protocolo encargado del Departamento de Estado, Ethan Rosenstein, presentó copia de estilo de sus cartas credenciales el nuevo embajador en Washington, Daniel García Peña, quien al término del evento se refirió a las relaciones bilaterales de los dos países. Y hablamos del momento en el cual están viendo las relaciones de los dos países, de cómo tenemos que continuar una relación bipartidista y una relación que lleva décadas y también, por supuesto, realizando los retos por delante. El embajador también dijo cómo serán las relaciones con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Gane quien gane, seguramente este país va a seguir estando dividido y polarizado y la relación va a depender de nuestra capacidad de mantener buenas relaciones con republicanos y demócratas. Dijo que seguirá fortaleciendo los temas de interés para el gobierno Petro: lucha antidrogas con nuevo enfoque, migración y transición energética. La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras prendió las alarmas por la ola de extorsiones contra pequeños negocios. Cauca y Nariño son las zonas más afectadas. La presidenta de ASO Microfinanzas, el gremio que representa a las entidades especializadas en dar crédito a pequeños negocios, María Clara Hoyos, hizo esta grave denuncia.
están extorsionando a los micronegocios, a pesar de su pequeño tamaño, los están extorsionando y eso los lleva a que por pagar la extorsión no están pudiendo cumplir con el crédito que se les da, que es precisamente para el negocio productivo. La dirigente reveló que también están extorsionando a las entidades de microfinanzas. Les están exigiendo unos pagos que obviamente la industria microfinanciera no va a pagar. Entonces, la única opción que tienen las entidades es abandonar a los micronegocios en esas zonas marginales. La extorsión está teniendo consecuencias sociales. Estamos cayendo nuevamente en una de las trampas de pobreza. El problema será discutido con el gobierno en el próximo Congreso de Asomicrofinanzas el 1 de agosto en el Cubo de Colsubsidio en Bogotá. Entre tanto, en Sucre fue hallado sin vida el rector y gestor cultural Armando Rivero, quien estaba desaparecido desde el viernes. El cuerpo de Armando Rivero, rector del Colegio Gabaldá del municipio de Guaranda, fue hallado en estado de descomposición debajo de un puente entre los municipios de San Pues y San Benito Abad en Sucre. Sus familiares lo reconocieron por las prendas de vestir. Primero que todo, pues, que esclarezcan los móviles, que trabajen arduamente. El gestor cultural y rector había desaparecido desde el viernes 12 de julio y solo hasta hoy fue encontrado por las autoridades. Sí, seguimos nuestra labor investigativa con Policía Judicial e Inteligencia, nuestro Gaula, que nos permita dar la claridad lo más pronto posible. También se destacó un grupo de Policía Judicial de la Dijín de Bogotá. Sus amigos y familiares están consternados. Lo recuerdan como una persona servicial e importante para la educación y la cultura sucreña. Hoy la cultura en Colombia debe estar de luto. Y debe estar de luto por lo que representaba Armando, no solamente para el Festival de Gaita, sino para el sector educativo, para el sector cultural. Según las autoridades, las investigaciones marchan a buen ritmo y afirmaron que muy pronto habrá esclarecimiento de este crimen. Noticentro 1, CMI. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que impulsará importantes cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema del país. La Casa Blanca comunicó que el presidente estadounidense Joe Biden planea promover en las próximas semanas cambios importantes en el funcionamiento de la Corte Suprema, lo que incluiría establecer límites a los mandatos de los 9 jueces, actualmente cargos vitalicios, y la aplicación de un nuevo código ético para el tribunal, dominado por los conservadores. Según algunos medios de comunicación de Estados Unidos, Biden también sopesa la posibilidad de pedir una reforma constitucional para eliminar la amplia inmunidad de los presidentes y otros cargos constitucionales. Esa enmienda revertiría el histórico fallo del Alto Tribunal emitido a principios de este mes que otorgó inmunidad a los presidentes por las acciones que realizan mientras están en el cargo. La limitación de mandatos en la Corte Suprema y el nuevo Código Ético estarían sujetos a la aprobación del Congreso, que afrontaría muchas dificultades en la Cámara de Representantes, la cual está controlada por los republicanos, y también en el Senado con una escasa mayoría demócrata. Noticentro 1, CMI. El gobierno nacional entregó un balance de su programa que busca la gratuidad en la educación superior en Colombia. A la fecha hay 800.000 beneficiados. Se espera ampliar los cupos a los integrantes de la fuerza pública. Desde la Universidad Militar, el presidente Gustavo Petro entregó una cátedra sobre la importancia de la educación superior y la necesidad de garantizar la educación como derecho, sin importar la raza, sexo o estrato social. Discriminamos el saber, cometemos el error de los nazis. Pero si logramos que el 100%, que haya gratuidad, que el 100% sea financiado por el gobierno, quitamos la discriminación, nos volvemos más inteligentes. El jefe de Estado aseguró que la política de gratuidad educativa se debe extender a toda la juventud en el país, entre ellos los jóvenes que pertenecen a la fuerza pública. El presidente puntualizó la importancia de acercar la educación a los jóvenes en las regiones, así como incluir el arte en las áreas de estudio, y finalizó ratificando que en Colombia no se puede cambiar los libros por los fusiles. Autoridades en Bogotá dieron un golpe a las redes de extorsión. 9 integrantes de la banda Los Satanás fueron capturados. El distrito pide más controles en las cárceles desde donde se promueven este accionar. Estos sujetos son señalados de múltiples crímenes en el suroccidente de la ciudad, asociados todos a la extorsión. Estos delincuentes son perfiladores, son sicarios, son los que van a cobrar los dineros
En los allanamientos realizados para sus capturas se encontraron 2 artefactos explosivos artesanales, 5 panfletos intimidatorios alusivos a la extorsión, 1.100 dosis de estupefacientes y, lo más importante, 12 celulares con información suficiente para establecer que el cerebro de la organización continúa dando órdenes tras las rejas. Esos teléfonos celulares están cargados de información que no solo permiten probar la participación de ellos en esos delitos, sino adicionalmente extender las líneas de los otros participantes. Necesitamos más apoyo en el aislamiento efectivo de estos individuos, a so pena de tener que seguir trabajando en capturas y no terminar de quebrar la relación entre sus cabecillas y sus operadores. 112 personas han sido capturadas este año en Bogotá por extorsión, 27 eran integrantes del Tren de Aragua y 67 de los Satanás. La morosidad de los colombianos con la banca va en aumento. Según la Superintendencia Financiera, la cartera morosa alcanza los 35 billones de pesos. Los hogares cada vez se están colgando más en el pago de sus créditos, mientras en enero la cartera morosa ascendía a 35,2 billones de pesos, en mayo subió a 35,6 billones. Esa menor tracción del consumo y de la inversión ha tenido un golpe tanto pues en las empresas como en el sector privado, en el bolsillo de los hogares, y eso por supuesto ha venido acompañando de unos menores niveles una holgura financiera mucho más apretada. Las familias colombianas han tenido que apretarse el cinturón. Se espera que la situación mejore en lo que resta del año. Los hogares se vieron un poco más colgados en sus cuentas para 2024, en un contexto de recuperación donde también esperamos que el desempleo tenga un mejor comportamiento hacia el segundo semestre, puede ir acompañado. Nos preocupa un poco los segmentos en consumo, que ha venido creciendo la cartera morosa, también en microcrédito. Las mayores tasas de morosidad crediticia están en los microcréditos, los créditos de consumo, comerciales y en vivienda. La Secretaría de Hacienda de Bogotá lanzó un programa de alivios a las personas morosas de impuestos distritales. Hay descuentos de 80% en los intereses de mora. Estos alivios tributarios beneficiarán a más de 1 millón de morosos para los impuestos predial y de vehículos de las vigencias 2020, 2021 y 2022. Lo que nosotros queremos es darle la oportunidad a esas personas que probablemente durante la pandemia, por las dificultades que ese periodo traía, quedó en mora en el pago de sus impuestos. También se podrán acoger a aquellas personas que deban sanciones de tránsito o comparendos cívicos. Es muy importante esta claridad. No quiere decir que los 12 billones puedan acogerse a este beneficio. Más o menos estamos hablando de esos 12 billones, 2.6 billones podrían, en el caso de que todos se acogieran, digamos, sería lo máximo. Estamos hablando y pensando nuestra meta que podamos reducir la cartera en alrededor de 1 billón de pesos. Quienes quieran acceder al descuento tendrán plazo hasta el 13 de diciembre de este año y para acuerdos de pago hasta el 15 de octubre. Noticentro 1, CMI. Nuevo acto de represión contra la oposición venezolana. El gobierno del presidente Nicolás Maduro detuvo al jefe de seguridad de la líder opositora María Corina Machado. Funcionarios de la seguridad del Estado venezolano detuvieron al jefe de la protección de la líder opositora María Corina Machado, Milciades Ávila, cuando se encontraba en su vivienda acusado supuestamente de violencia de género contra unas mujeres que intentaron agredir al candidato presidencial Edmundo González y a María Corina. Quisiera denunciar la detención arbitraria del jefe de seguridad de María Corina. Esta acción se suma a las detenciones de otras 102 personas, este año vinculadas a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Así lo denunció la ONG del Foro Penal. 102 tienen que ver con hechos que están vinculados a eventos de lo que fue la movilización nacional o lo que ha sido la campaña ya propiamente dicha de la opción opositora liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Estos hechos se producen en medio de la peor ola de persecución contra el equipo de algún político venezolano en los últimos años, una medida optada por Maduro para ganar a como dé lugar las elecciones. Noticentro 1, CMI. En Neiva, las autoridades investigan los atentados contra 2 locales de venta de motocicletas. Los hechos estarían relacionados con la exigencia de extorsiones.
Dos artefactos explosivos contra concesionarias de motos fueron arrojados en la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva. Esto obedece al pago de extorsiones, la forma de que los grupos subversivos intimidan a los empresarios de la ciudad. Los hechos de inseguridad estarían relacionados a la presión de disidencias de las FARC a comerciantes de la ciudad. La información de inteligencia policial nos informa de que es el bloque Jorge Suárez Briceño, a través de uno de sus frentes, quienes están detrás de estos hechos. Desde la administración municipal se adelantan solicitudes al gobierno nacional para establecer una mesa de trabajo con el alto comisionado de paz frente a la reanudación de los atentados extorsivos en Neiva. Como solución a los problemas de movilidad provocados por los cierres en la avenida Caracas por las obras del metro, la alcaldía de Bogotá autorizó un nuevo carril exclusivo para transporte público sobre la carrera 13. Ante las abrumadoras congestiones vehiculares y de usuarios de transporte público que provocaron los cierres en la avenida Caracas, la Secretaría de Movilidad autorizó el uso del carril exclusivo para buses zonales sobre la carrera 13, desde la calle 19 hasta la calle 67. Por este corredor donde se está implementando el carril preferencial, hoy circulan 54 rutas, más de 300 vehículos, cerca de 60.000 usuarios que se verán beneficiados con un menor tiempo de viaje. El carril exclusivo será el derecho de la calzada y se puede identificar por sus demarcaciones en el suelo. Recordar que si usuarios necesitan girar a la derecha o acceder a algún predio, lo pueden hacer justo en las inmediaciones de donde necesitan hacer estos movimientos. A partir del 8 de agosto inician los comparendos pedagógicos y desde el 22 de agosto se impondrán comparendos sancionatorios. El valor de la multa será de 572.600 pesos. Quedó en firme el convenio para la construcción de la tercera línea del metro de Bogotá que conectará a la capital con el municipio de Soacha. La mañana de este miércoles se firmó el convenio interinstitucional entre las alcaldías de Soacha y Bogotá, la región metropolitana y la gobernación de Cundinamarca, para unificar criterios y avanzar en los estudios de la tercera línea del metro. Nosotros recibimos una prefactibilidad para una tercera línea del metro. Nosotros ratificamos que Bogotá va a trabajar en una tercera línea de metro que conecte a Soacha con Bogotá. Lo que queda por definir y que ahora se hará en conjunto es por dónde pasará esta línea, pues lo cierto es que arranca en Soacha y termina en el centro de Bogotá. Eso nos va a indicar por dónde debe ir esta línea que conecte a Soacha con Bogotá. Nosotros hemos planteado que se estudie también en esos estudios el corredor occidental de Bogotá, porque ustedes saben que la tercera línea que estaba contemplada en la prefactibilidad era una línea que salía de Soacha, entraba por Bosa y llegaba al centro internacional, más o menos por el corredor férreo del sur. Actualmente la primera línea del metro tiene un 36% de avance en la obra y la segunda línea está en proceso de licitación. La Contraloría General alertó por posibles irregularidades detectadas en la DIAN. La Contraloría General realizó una exhaustiva evaluación a los procesos de cobro llevados a cabo por la DIAN para el 2023. Lo que más llama la atención del informe fueron los aparentes problemas de liquidación a la sociedad Cambios y Capitales S.A., cuyos accionistas fueron incluidos en la lista Clinton en 2007. La Contraloría descubrió que esa empresa estaba evadiendo impuestos. Resulta que la sociedad fue liquidada y lo que la Contraloría reprocha es que la DIAN no hizo gestiones necesarias para recuperar el dinero de los impuestos sobre la renta y el IVA que no se pagaron. El megainforme de la Contraloría muestra hallazgos administrativos, fiscales por un monto de 39.600 millones de pesos y disciplinarios respecto al manejo de los recursos económicos. Noticentro 1, CMI. El mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien busca la reelección el 28 de julio, advirtió que el país caerá en una guerra civil y en un baño de sangre si no gana los comicios. A 10 días de las elecciones presidenciales, en uno de sus discursos de campaña electoral, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una fuerte amenaza. El país caerá en una guerra civil en caso de no ser reelegido el 28 de julio. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Maduro agregó que mientras más contundentes sean los votos, mayor será la victoria, la cual garantizará la paz del país. Asimismo, le podrá garantizar a las niñas y niños un futuro.
a celebrar el triunfo. Y es que en una nueva encuesta con vistas a las elecciones presidenciales arrojó que el candidato opositor Edmundo González Urrutia tiene una intención de voto del 59,6% frente al 12,5% de Nicolás Maduro. Se trata de una diferencia de 47,1 puntos porcentuales entre ambos aspirantes. Noticentro 1, CMI. En Medellín, las autoridades investigan la muerte en hechos aislados de 2 ciudadanos extranjeros. Bupendra Kumar fue hallado muerto en un apartamento del barrio El Poblado. Según la investigación, el extranjero de 57 años era un desarrollador de la aplicación TikTok y su cuerpo no tenía signos de violencia. A la misma hora fue hallado en un edificio del barrio Laureles un norteamericano de 42 años. Según las autoridades, este año 36 extranjeros han muerto en Medellín. Solo 2 han sido considerados como homicidio, y muy triste, cada muerte es dura y triste, pero 2 considerados como homicidio, que fue un ciudadano colombo-estadounidense hace ya varios meses, donde él mismo ingresó a unas personas, tuvieron una riña y perdió la vida ahí. La otra, un mexicano que fue asesinado hace más o menos unos 15 días en la ciudad de Medellín, y capturamos a los 3 sicarios. El mandatario confirmó la captura en el aeropuerto de Miami de Hamzat Mohammad, un norteamericano que pretendía ingresar a Medellín y quien ya lo había hecho 12 veces a Colombia. El hombre es señalado de cometer delitos sexuales con menores. La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció un plan de reasignación de pequeños pozos petroleros para aumentar la producción de crudo. Se trata de un plan de reasignación de áreas petroleras a empresas medianas que les resulta rentable la operación de pequeños pozos. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, son al menos 30 campos donde se puede desarrollar una actividad extractiva. Esto generaría una reactivación importante en la economía de las áreas donde están localizados, de las empresas que lo pueden hacer, y por supuesto va en pro de incrementar también la mano de obra que hoy se necesita. El objetivo es aumentar la producción hoy en niveles de los 770.000 barriles por día. Para poder incrementar producción, y que hay que decirlo, también está siendo esperada ampliamente por la industria, porque hay muchas compañías pequeñas que aspiran poder operar y mantener estos campos. Con ello también se aumenta la vida útil de las reservas. La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, anunció una millonaria partida para una línea de créditos para financiar vivienda rural. La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, anunció la puesta en marcha de un plan de financiación de vivienda para el sector rural, con una oferta superior a los 16.000 subsidios de vivienda. Gran oportunidad para que nuestros campesinos, para que nuestras campesinas puedan acceder a esta línea de acuerdo a su ciclo productivo, poder remodelar su casa, adecuar su casa, construir también una casa nueva, y por qué no cambiar los baños, la cocina, ampliar, digamos, a una vivienda, a un cuarto adicional o a una habitación adicional si así lo requiere. El gobierno servirá como garante o fiador de quienes se postulen a estos subsidios. Nuestras tasas de interés son tasas supremamente competitivas, son las más baratas del mercado, y hay algo adicional, que el FAC, que es el Fondo de Garantía Agropecuario, le va a servir como fiador. La inversión para este plan de vivienda rural asciende a los 257.000 millones de pesos. Noticentro 1, CMI. Se entregó a las autoridades uno de los sicarios más buscados de España. Se trata del colombiano Jonathan Montoya Rendón, quien está condenado a 24 años de prisión por el asesinato del capo colombiano Leonidas Vargas. Esto fue en 2009, cuando este último estaba hospitalizado en el Centro Médico 12 de Octubre de Madrid. Montoya se fugó de la cárcel en 2023 durante un permiso penitenciario. Las autoridades consideran que se entregó debido a la presión por haber sido incluido en la lista de los más buscados. Su foto fue publicada y tiene más de 4 millones de visualizaciones. Noticentro 1, CMI. La Corte Constitucional dejó en firme la denominada Ley Dejen de Fregar,
que prohíbe las llamadas de entidades financieras los fines de semana. Luego de estudiar una demanda contra la norma, la Corte Constitucional determinó que la ley tiene el objetivo de proteger el derecho a la intimidad de los consumidores. La denominada ley Dejen de Fregar prohíbe las llamadas de entidades financieras los fines de semana y también por fuera del horario laboral. Antonio Jiménez es el nuevo presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El funcionario asumirá el cargo en reemplazo de Omar Prías, quien estuvo en el cargo por cerca de un año. Jiménez es ingeniero eléctrico y estuvo vinculado a la Unidad de Planeación Minero-Energética. Noticentro 1, CMI. Y en China empezó a funcionar la primera planta termosolar de doble torre del mundo, la cual generará miles de millones de kilovatios por hora de energía al año. En la provincia de Gansu, en China, se inauguró la primera planta termosolar de doble torre del mundo. Cada una de ellas tiene 200 metros de altura, junto con un conjunto de 30.000 espejos dispuestos en círculos concéntricos. Al igual que una planta de carbón tradicional, la luz solar concentrada calienta el agua para generar electricidad. A diferencia de otras plantas de energía térmica, este diseño puede producir energía durante la noche. La sal fundida almacenada dentro de las torres actúa como una batería térmica, reteniendo el calor adicional recolectado durante el día y liberándolo para mantener los generadores en funcionamiento continuo. Se espera que tras su puesta en funcionamiento, la central genere 1.800 millones de kilovatios por hora de energía al año, lo que puede reducir las emisiones de dióxido de carbono en 1,53 millones de toneladas durante 365 días. Noticentro 1, CMI.